nuevamente en la iglesia Aposento Alto Gemir en la ciudad de Bucaramanga, esa iglesia hermosa del Señor. Queremos saludarlos en este tiempo de devocional, en este tiempo donde nos encontramos delante de Él, adorándole, exaltándole. Un nuevo mes empezamos y gracias a la voluntad perfecta del Señor. Como dice su palabra, hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos ha permitido el Señor, después de un año atípico como fue el año pasado y comenzando con muchas expectativas. Pues bien, de la mano del Señor a quienes le amamos, llevamos por el 6º mes dándole gracias a Dios, bendiciendo su nombre, agradecidos con ese Dios maravilloso que nos ha cuidado, nos ha sustentado, nos ha guiado, nos ha demostrado de muchas formas cuánto nos ama y cuánto Él se preocupa por nosotros. Así que qué bueno es poder empezar un mes agradeciéndole a Él, agradeciéndole porque Él es bueno, agradeciéndole porque nuevas son sus misericordias, agradeciéndole porque podemos estar con vida. ¿Cuántos hoy amanecieron tristes por la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos amanecieron en una clínica tal vez? ¿Cuántos están en estos momentos llorando? Y de verdad que debemos darle gracias a Dios por ese privilegio hermoso de poder usted y yo despertarnos en esta mañana fría, pero ese frío, esa lluvia nos recuerda que tenemos un Dios creativo que hizo la creación, que nos está cuidando, que nos está fortaleciendo, que ese frío nos recuerda que Él es nuestro abrigo, que Él es nuestro refugio, que Él es el que todos los días cuida de nosotros. En cada momento Él está allí, Él no nos ha dejado y démosle gracias a Dios por este nuevo mes. Entonces cerremos nuestros ojos. Amado Dios, poderoso Señor, estamos delante tuyo agradecidos, Señor. Hasta aquí tú nos has traído. Tú has sido bueno, maravilloso, poderoso, Señor. Tú eres fiel, justo, verdadero. Hoy reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. Qué maravilloso eres, soberano y eterno Dios. En esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has amado, porque nos has protegido, porque eres nuestro abrigo, eres nuestro refugio, eres nuestro Rey, eres nuestro Hacedor, nuestro Señor. Sin ti, Señor, nada seríamos y hoy estamos complacidos, Señor, porque podemos despertar, ver un nuevo mes, Señor, que comienza, Señor, el cual comenzamos de tu mano, el cual queremos ir, Señor, guardados por ti, Señor. No sabemos lo que venga allí adelante del camino, pero lo que sí sabemos es que vamos tomados de la mano del Todopoderoso, vamos tomados de la mano de nuestro Creador, vamos tomados, Señor, por fe, Señor, con la certeza de que tú estás con nosotros, que no nos has dejado, Señor, que tú eres nuestro escudo. Señor, gracias. Gracias por protegernos, gracias por proveernos, gracias, Señor, porque este mes te lo entregamos a ti, Señor. Tú sabes qué hay allí delante, tú sabes los momentos buenos, los momentos malos, aquellos difíciles, aquellos gozosos, Señor, pero en todo, Señor, estás tú, fortaleciendo el carácter, fortaleciendo nuestra alma, espíritu, cuerpo, Señor, el cual te entregamos también para que podamos estar en uno solo contigo y podamos hacer tu voluntad. Nuestro anhelo, Señor, que en este mes que comenzamos, tú podamos hacer, Señor, y estar bajo tus alas, obedeciendo, creyendo, Señor, que eres tú el que abre caminos y que sabemos que mejores caminos eres el que tú abres, Señor. Permítenos no soltarnos de tu mano, permítenos estar firmes, Señor, en ti, Señor, en tu palabra y ser testimonio. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y comenzamos, Señor, esa mañana. Queremos que tu Espíritu Santo, como esa luz, quien escribió y quien inspiró la palabra tuya, Señor, queremos que nos guíes a través de este estudio. Queremos ser, Señor, instruidos por tu palabra, fortalecidos por ella, alimentados por ella, y que seas tú trayendo ese mensaje hermoso para esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga nuevamente, les saludamos. Esta hermosa bendición de poder estar conectados por medio de estos devocionales todos los días, 7 de la mañana.
teniendo ese tiempo hermoso con el Señor Jesucristo, con el Padre y también con el Espíritu Santo que nos ilumina. Y bueno, para empezar quisiera leerles precisamente en la palabra, en Deuteronomio 7 dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Aman y realmente Él dice allí, como dice su palabra, que de generación en generación Él cumple su promesa. Tenemos un Dios poderoso, Él le ha dado promesas a su vida, le ha dado promesas a su familia. Pues bien, Él es justo y las cumplirá de generación en generación. Así que fiel es su amor a quienes obedecen sus mandamientos. Entonces es esa condición que nosotros realmente le amemos y obedezcamos sus mandamientos, y de esa forma recibiremos esa hermosa promesa que Él cumplirá su promesa generación tras generación, que Él es fiel, que no nos va a soltar, que Él está siempre con nosotros. Entonces, afortunados nosotros, bendecidos nosotros, que podemos confiar en ese Dios verdadero, en ese Dios justo, fiel y maravilloso. Amén. Bueno, y también quisiera compartirles en esta mañana, en la familia empezamos a leer la carta de Primera de Juan, precisamente en los devocionales. Y pues el Señor habla obviamente todos los días por medio de su palabra. Y como empezaba precisamente este libro, nos llamó mucho la atención ver esa pasión, y vamos a leerlo ahorita, vamos a tener ese tiempo para escudriñar en versículo por versículo de este pasaje en Primera de Juan, desde el capítulo 1, y vamos a estar estudiando esta hermosa segmento de la palabra del Señor. Pero es ver con ese amor, es ver con esas ganas de compartir lo que estaba pasando y experimentando el autor de este libro acerca de ese ser maravilloso, de su amigo, de quien lo salvó y cómo Él se expresa. Y bueno, vamos a leerlos para precisamente leer. Entonces le invito a que vayamos a Primera de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1, y les voy a leer de la versión PDT. Dice: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Cuando empezábamos a leer este primer versículo, y como lo explica en esta versión, es esa, como les decía, es esa pasión del autor de decir: mire, le estamos escribiendo el que siempre, ese rey que ha existido, ese Dios maravilloso, aquel que existe, por quien Él fueron las cosas hechas. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos tocado. Entonces nos está refiriendo que Él anduvo con Jesús, aquel verbo hecho carne, aquel que era la palabra que da vida. Ellos fueron testigos, como dicen, de face to face, lo tocaron, lo vieron, y qué hermosa bendición. Yo creo que más de uno de pronto diría: uy, qué chévere haber estado en ese tiempo caminando con Jesús. Yo lo hubiera seguido, tocarlo, verlo, oírlo, como dice acá en este primer versículo, sería maravilloso. Pero resulta que también en ese tiempo, así como si Él hubiera venido en este tiempo, imaginémonos, muchos también lo hubiéramos rechazado como lo hicieron en ese tiempo. Él no fue profeta en su propia tierra. Muchos lo rechazaron, lo tildaron también de que Él no era precisamente el que estaban esperando, ese Mesías. Él decía que Él no era. Y entonces, pero acá con esa emoción, como le escribimos, y verdad que lo comparaba precisamente con el versículo también de Juan, pero la carta, el Evangelio de Juan, donde él dice, Juan 1 del 1 al 4, les voy a leer: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, por el que fueron todas hechas las cosas. Estaba allí en el comienzo, todo se hizo por Él, que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho.
En él estaba la vida y estaba la vida, era la luz de los seres humanos. Y qué bendición, o sea, el autor nomás en este primer versículo está diciendo, sí, mire, ese del que hablaban los profetas, ese por cual la creación, ese verbo, esa palabra hecha carne, Él es el que está habitando en nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros estuvimos y fuimos testigos de esa palabra que da vida, porque Él es el único que nos puede dar vida y usted sabe que es así. Él murió precisamente en la cruz y vino y se hizo carne para que pudiera llevar los pecados de nosotros, y esa palabra, ese verbo, esa acción se hizo carne, murió en la cruz, y ahora por eso hizo que es la palabra de vida, porque Él nos da esa vida eterna, esa vida que nadie más nos puede dar comprada con un precio muy alto. Y precisamente pues estudiando, haciendo un paréntesis acá en el libro de Juan, este no es como las demás cartas que vemos en el Nuevo Testamento, que van dirigidas a las iglesias. Este es un libro que parece que pues fuera escrito como una predicación, donde el autor quiere mostrar, como lo hemos visto en este primer versículo, ese Dios amoroso, ese Dios que es la palabra hecha esta carne, ese Dios que es vida, ese Dios que es luz. Entonces también en este libro nos da, lo compara con el libro de Proverbios, donde nos da esas pautas y enseñanzas de vida. Asimismo también esta primera carta de Juan es eso, cómo debemos comportarnos. Bueno, tú amas a Dios, yo lo seguí, yo quiero compartirlo, pues bien, así debemos quienes seguimos, quienes decimos que lo amamos, de esta forma debemos seguirlo, y es algo que el autor quiere pues precisamente en este libro expresar, plasmar y comunicarnos a quienes lo leemos. También es, como les decía, cómo debemos nosotros vivir como hijos. ¿Se acuerdan que en la última mensaje que fue la semana pasada hablamos de precisamente ser reflejos de ese Padre? Entonces aquí el apóstol Juan nos está precisamente diciendo, bueno, vamos a seguir estas pautas para, como somos hijos de Dios, entonces estas son estas pautas que debemos seguir para poder reflejarle al mundo quién es nuestro Padre. Pero bueno, después de este paréntesis de lo que es el libro de Primera de Juan, de esta carta, sigamos con el versículo 2. Dice, Él es la vida, apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de Él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Entonces, hasta aquí él nos dice, bueno, Él es esa vida que nosotros, esa precisamente nosotros vimos, Él es el que estaba con el Padre y ahora nosotros lo conocimos, lo vimos, caminamos con Él y ahora se los anunciamos a ustedes. O sea, que nos está enseñando que así como un día nosotros conocimos a ese Jesús maravilloso, a ese Jesús Salvador, qué emocionante, y como lo expresa aquí el autor, podamos también nosotros tenemos la alegría de decirles a otros, miren, conózcanlo, síganlo, ámenlo. Así de pronto, y es algo que me voy a adelantar, no me voy a adelantar todavía de algo que viene más adelante. Sigamos leyendo, dice, a ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora les anunciamos a ustedes. Lo hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esta para aumentar máximo de nuestra alegría. Entonces aquí en hasta el versículo 4 he leído. Esto el autor nos quiere precisamente demostrar, bueno, nos quiere anunciar y seguir diciendo, mire, Él es maravilloso, y nos está invitando, nos está diciendo que Él es esa vida eterna, nos está diciendo también que Él quiere tener compañerismo, como lo dice esta versión, pero nos habla de esa amistad con Él, que así como ellos anduvieron, lo vieron, lo tocaron, fueron testigos, fueron sus amigos, así Él también nos está invitando a que nosotros lo busquemos de esa manera, que lo sintamos como nuestro amigo, como nuestro Salvador, como aquel que fue ese verbo que se hizo carne, es esa palabra que nos da esa vida y que no se quedó
quedó con eso, sino que nosotros también podamos comunicarle a los demás, como decían ellos, nos gozamos en decirles que ustedes también tengan, así como nosotros ese compañerismo con Él, lo tenemos con el Padre, y con ustedes, ustedes también hagan lo mismo. Y podemos en este momento entonces pensar, ay bueno, pero es que a ellos les tocó fácil, porque pues ellos sí fueron testigos, testimonios visibles, ellos pudieron ver a Jesucristo, entonces pues era más fácil amarlo, era más fácil seguirlo, era más fácil aceptar sus enseñanzas, acogerlo como su maestro porque lo estaban viendo. Entonces cuando uno ve las cosas pues se le quedan más, tiene esa relación más hermosa, más como yo voy a tener, por ejemplo, si conectamos, bueno, una relación a distancia, si no nos podemos ver, si no nos podemos abrazar, si no nos podemos, es muy difícil, podríamos llegar a pensar. Pero miren lo que nos dice precisamente Primera de Pedro hablando de esto. Primera de Pedro, ahí más atrasito, dice el capítulo 1, les voy a leer el versículo 8, dice, ustedes no lo han visto jamás a Jesús. ¿Ustedes han visto a Jesús así face to face? Como ver de pronto ahorita a su hijo, a su esposo, a su esposa. No, cierto, ninguno. Hemos visto así cara a cara, cuerpo a cuerpo a Jesús. Y aquí nos está diciendo Pedro eso. Jamás han visto a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Les recuerdo que les estoy leyendo de la PDT y qué hermoso como lo explica esta versión donde nos dice, bueno, nosotros, ustedes no lo han visto jamás, así, frente a frente, pero aún así lo aman. ¿Por qué? Porque tenemos fe, y fe es lo que nosotros no vemos, pero creemos porque hay una certeza, lo esperamos. Esperamos a ese Dios maravilloso que es Jesucristo, que Él prometió que Él iba a venir a este mundo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como lo dice, nosotros sentimos ese gozo maravilloso, nosotros aún no lo vemos, pero así lo amamos. Y decimos que no lo vemos, pero a través de la creación vemos ese Dios creativo, ese Dios maravilloso. A través de nuestra familia también les da demostración de su amor. Entonces ahí es donde no lo vemos cara a cara, frente a frente, pero todo nos habla de ese Dios amoroso que tenemos, y ese Jesucristo, como lo dice aquí, que vino a salvarnos, que vino a darnos esa vida eterna, así que ellos también anunciaba con esa alegría y con ese gozo de que tuviéramos esa relación. Entonces, si vemos desde el capítulo 1 al versículo 4 que hemos leído hasta acá, es ese gozo. El autor expresa ese privilegio de haber visto, oído y tocado la palabra que es vida, que es Jesucristo. Pero también el autor fue el testigo de Dios, que la vida eterna, por quien todo fue hecho, lo conoció, caminó con él, y ahora él era testigo y ahora cuenta cómo quiere compartir con los demás. Y hemos visto que después de los apóstoles, todo este tiempo su palabra sigue siendo compartida, no quedó solo ahí, todos siguieron hablando de ese Dios maravilloso, de esa relación. Cuando tú tienes una relación con alguien que amas, que te sorprendes, tú cansas a tus amigos de hablarles, ay, es que me escribió, me llamó, me hizo una carta, así cuando estamos en ese primer amor y en ese noviazgo, entonces a ese mejor amigo, a esa mejor amiga, cuando estamos experimentando ese amor, esa hermosa, sí, relación que estamos conociendo a alguien, y esa persona corresponde a nuestros sentimientos, emociones y demás, estamos felices y queremos comunicarles a todo mundo esa felicidad. Pues bien, así como lo expresaba Pedro en su carta, así nos dice que es maravilloso ese gozo. Entonces aquí él también nos decía, bueno, y no nos quedamos con eso, bueno, yo fui testigo fiel, fui aquel que lo vi hacer milagros, convertir el agua en vino, resucitar a muertos, ver cómo predicaba la palabra, ver cómo les hablaba uno a los fariseos, cómo les respondía con la misma palabra. Yo fui testigo de todo eso, pero ahora yo quiero que ustedes también lo conozcan. Y eso también nosotros que ya le conocemos, así como decimos que lo amamos, que creemos en él, así también nosotros también debe ser con ese gozo, con esa alegría, que podamos ser ese testimonio al mundo de ese Dios, como dice ahí, que es vida, esa vida y ese verbo hecho carne y esa luz. Bueno, seguimos precisamente
viene ahora a hablar de la luz y es en el versículo 5 al 7. Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Ahora él dice, antes vimos que él hablaba que era la vida, ahora vemos que habla el autor que Dios es luz. Y dice, y no hay oscuridad en él, no pueden convivir la luz con las tinieblas, él es la luz. Dice, y si decidimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Y aquí, pues precisamente el autor dice una realidad, bueno, muchas decimos ahorita Señor, Señor, pero realmente lo amamos, realmente lo seguimos, realmente estamos en la luz o seguimos en el pecado y solamente decimos, sí, yo conocí, pero cuando tú no vives una vida de relación con Él, eso se ve. Cuando tú no vives, aún dices, conoces a Cristo como conocer de pronto a Simón Bolívar, saber que Él existió, saber que existió Cristóbal Colón, personajes históricos. Sí, ellos existieron y creo en Él porque pues ahí quedó en la historia registrado. Pero no tienes ninguna relación ni con Simón Bolívar ni con Cristóbal Colón. No la puedes tener, ellos ya murieron. A diferencia de este Salvador, de esa luz, de esa vida que realmente estamos viendo en Jesucristo. Y dice una verdad, ¿cómo nosotros vamos a decir que lo seguimos si seguimos en las tinieblas? Si seguimos pecando, ahora usted puede decir, no, pero entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, pues no tenemos más, pues todos los días vamos a pecar, sí, pero la diferencia es que cuando pecamos, viene el Espíritu Santo, nos avisa, estás pecando, estás haciendo mal, y si nosotros nos arrepentimos, sabemos, como vamos a leer más adelante, que Él perdonará nuestros pecados. Esa es la diferencia que nosotros tenemos al seguir a Cristo, al creer en Él, a tener esa relación con Él, que meramente conocerlo como un personaje histórico. Entonces, precisamente aquí nos dicen, no seamos mentirosos, o sea, o estamos en la luz realmente, vivimos una vida consagrada a Cristo, vivimos una vida que a Él le agrade, una vida que basada en su palabra, basada en lo que Él en la obediencia a Él, en el amor a Él, o seguimos en las tinieblas. Y sigue diciendo, pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión los unos a otros y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Lo que les decía, Él nos perdona si nos arrepentimos, si realmente reconocemos ese pecado. Entonces allí está todos los días ese ejercicio, como nos instruye también el pastor, de que nos arrepintamos todos los días, porque todos los días vamos a pecar, todos los días estamos en este mundo, pero la diferencia que es estando en luz, no totalmente en tinieblas, creyendo en Él, siguiéndolo a Él, amándolo a Él, hay algo que Él nos da, que es el arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos, entonces Él recuerda, Padre, yo morí por ellos, yo soy su abogado, yo pagué y llevé todos sus pecados a la cruz, y se está arrepintiendo, Padre, perdónalo. Eso hace Jesús por nosotros, es maravilloso, y por eso también quería comunicarnos ese autor, qué gozo, qué alegría, así como nosotros tenemos esa relación, como nos veíamos en los capítulos primero, eso es lo que el autor también quería expresar. Sigue diciendo el 8, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos muy mentirosos cuando hacemos eso. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado también realmente su enseñanza. Amén. Entonces, qué hermoso es poder hoy, en esta mañana, recordar y ver con esa pasión. O sea, una de las cosas que más me ministró esa palabra era ver con la pasión, con esa forma que el autor expresaba, cómo le decía, bueno, crean, mire, yo lo conocí, yo lo palpé, pero ahora también quiero. Pero también, si lo vamos a seguir, Él es la luz, no nos salgamos de la luz, sí, vamos a pecar, pero arrepintámonos, Él es justo, fiel y verdadero en perdonarnos. Y entonces que sigamos siendo también esos instrumentos del Señor. No somos perfectos, somos materia que todos los días estamos siendo transformados. Ese alfarero que también es el Jesús, todos los días nos está tallando, nos está formando, nos está quitando esas piedritas, nos está purificando, pasando por fuego. Bueno, ¿para qué?
para que en el momento que Él venga tengamos esa obra perfecta que solamente Él puede hacer. Nadie puede hacer una obra ni por su esposo ni por su hija, nadie. Solamente Jesús hace esa obra perfecta. Entonces en esta mañana, para redondear y llegar a la conclusión, es que pensemos, examinémonos primero. ¿Tienes una relación realmente con el Señor? De así como cuando tú te refieres a tu mejor amigo o tu mejor amiga, que recuerdas cuándo lo conociste, cómo lo conociste, qué le gusta, qué no le gusta. Pues así quiere y así la tenía precisamente este discípulo y que nos está contagiando en esta mañana. Búsquenlo, mire, tal vez ustedes no lo pueden ver, pero ámenlo. Yo lo vi, pero ustedes no, pero aún así por fe, ámenlo, vivan con Él, caminen con Él, mira, a través de su palabra crezcan, a través de esa intimidad con Él crezcan. Entonces cuando tenemos esa relación, sabemos que Él también es luz y Él no quiere que andemos en tinieblas, no quiere, obviamente, pues estamos en el mundo, estamos aquí, el príncipe de este mundo es Satanás, obviamente hay pecado, obviamente seguimos siendo esa obra en proceso, pero arrepintámonos verdaderamente todos los días, que como dice acá, Él es luz, nos limpia de esa oscuridad que haya podido entrar a nuestra vida. Él la saca corriendo, como dice, por su palabra, por su poder, y nuevamente nos reconcilia con Él. Entonces que también esa hermosa relación, ese hermoso, podamos comunicarlo también a otros que lo necesitan, porque estamos, y ayer la pastora fue también esa mensajera del Señor para decir, este mundo necesita, ya no hay compasión, ya no hay temor de Dios, ya no hay ese amor a Dios. Entonces precisamente que le busquemos primero nosotros, y teniendo esa experiencia con Él podamos, así como el autor nos decía, con ese gozo comunicarles a otros para que hayan y conozcan también del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor precisamente que nos guíe, que nos ministre, que nos ayude, que nos fortalezca todos los días. Amén. Amado Señor, estamos agradecidos por ti. Aunque no te hayamos visto, no te hayamos tocado, no hayamos caminado, ni hayamos tocado tu manto físicamente, te hayamos visto, Señor, podemos ser agradecidos, y como lo expresaba Pedro, Señor, aún así te amamos, Señor. Aún así, Señor, hemos visto, sentido a través de la creación, a través que tú nos hablas, que nos rodeas, entre otras personas de la familia, te hemos visto, Señor, allí. A través de tu palabra te conocemos más. A través, Señor, de ese tiempo en intimidad contigo te conocemos más, porque tú nos hablas, porque tu espíritu y nuestro espíritu, Señor, se comunican, que nuestra alma, nuestras emociones expresan también ese amor que nos das. Gracias, Señor, porque nos has salvado, porque nos has permitido ser tus amigos, Señor. Nos has salvado y nos has nuevamente reconciliado con el Padre, Señor, y estamos agradecidos por él. Gracias, Señor, porque queremos experimentar a esa verdad viva, a esa palabra viva que eres tú, Señor. Como lo experimentó, Señor, Juan, así queremos experimentar esa palabra por la cual fueron hechas todas las cosas, esa palabra que se hizo carne, esa palabra que nos alimenta y que eres tú, Señor. Y que tengamos esa relación hermosa, que todos los días crezca, que todos los días la abonemos, que es esa relación contigo, Señor, que es en intimidad, Señor, te busquemos, que podamos llegar a alabarte, a exaltarte, pero también a conocerte a través de las Escrituras, Señor, de aquellos testimonios vivos, como lo fueron estos apóstoles, como lo fue Juan, como lo fue Pedro, que anduvieron contigo y que plasmaron sus experiencias contigo para que nos quedaran de testimonio, que así como lo fuiste con ellos, lo quieres hacer con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador todos los días y por permitirnos mantenernos firmes en ti, por permitirnos y avisarnos cuando estamos haciendo las cosas mal y ser esa alerta, no peques, no te alejes, y poder que tú nos lleves al arrepentimiento verdadero. Gracias, Jesús, porque tú eres luz y queremos andar en luz y no en tinieblas.
Y cuando aún nos dejemos porque nuestra naturaleza pecaminosa salga y nos ensucie ese hermoso vestido blanco por el cual tú, por tu sangre, nos limpiaste y nos revestiste, Señor, cuando caigan esas gotas de tinta negra de pecado, Señor, podamos llegar arrepentidos a ti, que tu sangre, preciosa sangre, nos lave, Señor, tu sacrificio nos recuerde que tú eres el único que puede limpiarnos, sanarnos, lavarnos, Señor, y reconciliarnos, Señor. Padre, gracias, gracias Señor Todopoderoso, gracias amado Dios, gracias Señor Jesucristo, gracias amado Consolador. Estamos contigo y queremos caminar en este mes, Señor, agarrados de tu mano, confiados en ti, en que tú harás, en que tú, Señor, abrirás caminos, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, a todo aquel que está triste, que está, Señor, en ansiedad, que está, Señor, por aquellos que están, Señor, en estos momentos difíciles por la pérdida de un ser querido, por la pérdida, Señor, tal vez de todas estas situaciones que han dado, Señor, la actualidad en nuestra Colombia, el desempleo, la falta, Señor, que empresas se han cerrado, todas estas circunstancias que nos rodean, Señor. Sabemos que en medio de esta oscuridad hay una luz que eres tú, Señor. Y en medio de esa oscuridad permítenos ser luz, seguir creyendo en ti, seguir colocando nuestra confianza en ti, saber que tú harás y harás proezas, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor precioso. Señor, gracias, Señor, estamos contigo, bendecimos a cada familia de Aposento Alto, a cada familia, a cada amigo, a cada hermano que se conecta, a aquellos que quizás por primera vez también ven este mensaje, Señor. Permítenos estar siempre conectados contigo y no alejados de ti, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos, trae, Señor, de la sanidad que solamente tú puedes traer, no solamente física, sino también a sus corazones, Señor. Gracias, Señor, en ti, creemos en ti, descansamos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este tiempo devocional, en este tiempo de enseñanza. Recuerden que lo tenemos por la gracia del Señor todos los días de 7 a 7:30. Mañana en la noche tenemos nuestro estudio bíblico, vía también Facebook Live y YouTube. A las 7 de la noche vamos a seguir estudiando este libro hermoso de Romanos. Y el viernes, apasionados por Jesús, esperamos que podamos vernos nuevamente allí en la congregación, en la calle 28, 22, 22, donde con todos los protocolos podemos encontrarnos. El sábado el ayuno, de 7 a 8 de la mañana. Y no se olvide el domingo nuestra hermosa reunión dominical con toda la familia. Así que conectadísimos con el Señor, no nos podemos quejar de que nos falta la palabra, que nos falta esa también coinonía con el Señor, ese compartir con Él, sino también con los demás hermanos. Un abrazo, besos, Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Bendiciones, chao.